Mateo capítulo 10. Este capítulo lo titulamos Ovejas entre lobos. En los últimos versículos del capítulo anterior vemos el contexto de lo que Yeshua haría a continuación con sus discípulos. Y esto nos confirma que los poderes sobrenaturales que le fueron dados a los apóstoles, a ellos les identificaron como los enviados por el Hijo de Dios para cumplir un servicio especial que sería testimonio del poder del Hijo de Dios. Dice en Mateo capítulo 9, verso 35, que son los últimos versículos del capítulo anterior, dice: recorría Yeshua todas las ciudades y aldeas y enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. De manera que inmediatamente después de que Yeshua tuvo misericordia de las multitudes que andaban como ovejas sin pastor, les pidió a sus discípulos que oraran para que el Señor de la mies enviara obreros. Y este es el momento en que los discípulos comenzarían a ejercer el cargo de apóstoles. Dice el versículo 1 de Mateo 10: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. La palabra discípulos en el griego es la palabra matsetets, que literalmente significa alumno. Una palabra que en el hebreo es la palabra talmid y que significa exactamente lo mismo: un estudiante o un aprendiz. Y en este momento la escritura nos expone la diferencia entre la palabra discípulo y la palabra apóstol, porque en este momento es que se describe que los discípulos recibirían una autoridad espiritual sobrenatural de parte del Hijo de Dios. Son designados como discípulos estudiantes, pero en el versículo 2 ya no se les describe de la misma manera, sino que se les describe como apóstoles. Y la razón es porque la palabra apóstol en el griego es la palabra apóstolos, que significa embajador o enviado. Dice el verso 2, los nombres de los 12 apóstoles, ¿se dan cuenta? Cómo cambia la designación de estos hombres, dice, pero por el propósito que tendrían a partir de este momento. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. De esto deducimos que el cambio de descripción que se hace en estos hombres es no solo porque fueron enviados a llevar el Evangelio con poder otorgado por Yeshua, sino porque fueron enviados nada menos por el Mesías de Israel, el Hijo de Dios, lo que significa que después de estos apóstoles, incluyendo el apóstol Pablo, nadie más fue enviado con estos poderes por parte del Señor. Y en consecuencia, todos somos discípulos de Jesucristo. Así es de que los supuestos apóstoles que se autonombran en esta época no cubren este requisito legal del nombramiento. Y en ese sentido, ese título solo fue para estos 12 que tendrían características muy especiales en relación a su ministerio, y como lo decíamos, incluyendo al apóstol Pablo, en el tiempo en que lo iban a ejercer y que quedarían como testimonio para todo este tiempo. Dice el verso 5, a estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque Yeshua les dijo a los apóstoles que no fueran por camino de gentiles, sino que primero fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, esto significa que los gentiles no tendrían
Eh, de ninguna manera esto significa que los gentiles no tendrían esta oportunidad, la oportunidad de recibir esta bendición. Por supuesto que sí, sino que los primeros que debían recibir esta bendición eran los israelitas, los de casa. Recordemos que aún los apóstoles no serían enviados de forma definitiva, sino que tendrían que regresar a Yeshua para rendirle cuentas. Y esto no sería hasta después de haber resucitado, es decir, de forma definitiva, cuando Yeshua los enviaría. Y esto lo confirmamos a través de la propia escritura. Dice Juan capítulo 20, a partir del verso 21. Entonces Yeshua les dijo otra vez: paz a vosotros. Ya una vez que había resucitado, el Señor se presenta ante sus discípulos. Dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuviereis les son retenidos. Así que en este primer envío tuvo el propósito de ir a los israelitas identificados, que ya estaban esperando el mensaje de las buenas nuevas, mientras que el envío definitivo, pues lo vemos momentos antes de la ascensión del Señor, y hasta entonces, dice Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, ya no iba a estar el Señor, ¿ok? Pero vendría el Espíritu de Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Así es que si este primer envío tuvo el propósito de ir a la casa, a los de casa primeramente, por esa razón vemos que en el versículo 15 de este mismo capítulo 10 de Mateo, Yeshua advirtió de un juicio terrible que recibirían aquellos israelitas que no recibían el mensaje de salvación, al no tener justificación ya alguna para no recibirlo. Lo vamos a ver enseguida. Continuamos ahí en el verso 7 de Mateo 10. Dice: y yendo, predicad diciendo. Y estas son las palabras que tienen que decir: el reino de los cielos se ha acercado. Y les dice esto, dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Así de que la expresión el reino de los cielos se ha acercado lo dice todo. Lo dice todo. De hecho, son las primeras palabras del ministerio de Yeshua. Cuando él inicia, él empieza a hablar a las multitudes, es lo primero que dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y implica ya una advertencia, y también las buenas nuevas, por supuesto. Y vamos a ver por qué es una advertencia y vamos a ver por qué son buenas nuevas. Porque aquí se toman decisiones. A partir de que el mensaje de los apóstoles comienza a difundirse por toda la tierra, la gente está en la aptitud ya de tomar decisiones. Y es así como se da. Y de tal manera que no es el Señor quien hace diferencia, no hace excepción de personas. Son las personas quienes toman su propia decisión y en ese sentido toman su lugar. Y en ese caso, la expresión de Yeshua cuando dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia, una vez que ya entendimos el concepto etimológico de la palabra gracia como la influencia divina en el corazón de las personas, entonces podríamos entender esta expresión de la siguiente forma: por obra sobrenatural, sin que ustedes hubieran hecho algo, recibieron lo que hoy tienen. Y es como si te lo dijera a ti mismo. Hoy entiendes el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación. Ahora, de la misma manera, van a dar a otros de forma sobrenatural algo que no es de ustedes, sino que les ha sido dado. De tal manera que, aunque tú y yo no tenemos este poder sobrenatural, literal, como para resucitar muertos, ¿verdad? Como en su momento lo tuvieron los discípulos, sí tenemos la palabra de vida. Sí tenemos la palabra que
lo único que hacemos, que tenemos que hacer es abrir nuestra boca, expresar las maravillas de Dios, para que en su momento sea Él, a través de su Espíritu, quien obre en las personas. Y bueno, esto tiene sentido si vemos que Yeshua acababa de darles instrucciones para hacer los milagros que Yeshua estaba llevando a cabo en las personas, como sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, etcétera. Todas estas maravillas, todos estos milagros los iban a estar haciendo estos hombres comunes que conocían mucha gente. Imagínate la impresión. Por supuesto que era testimonio claro de que ese poder lo habían recibido de gracia, por supuesto. Y dice, verso 9, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento, no de riquezas, no de casas, no de viajes, no de riquezas que no cumplen el propósito divino. Este versículo ha sido totalmente tergiversado por quienes a través del engaño enseñan a las ovejas que, a pesar de que el sistema sacrificial, el templo y los levitas ya no se encuentran en servicio, según se les dice a las ovejas que tienen que continuar cumpliendo un mandamiento que ni siquiera el pueblo judío cumple, el mandamiento del diezmo. El pueblo judío, incluso quienes perdieron el templo, ni siquiera ellos lo cumplen, sabiendo que ya no está el templo y que los levitas ya no están en servicio. El pueblo judío, para sustituir, fíjense nada más, el pueblo judío, para sustituir el mandamiento del diezmo, lo que implica, por supuesto, que ya no es vigente hoy en día el diezmo, porque ellos tuvieron que crear una ley que trata de suplir el propósito del diezmo, pero ahora para otros fines religiosos. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que crear otro mandamiento. Y ellos jamás te van a hablar de que se trata de un diezmo. Es un 10%, ¿sí?, de tus percepciones, pero pero ellos jamás te van a hablar del mandamiento de la ley de Moisés, del diezmo establecido en aquel tiempo, porque era el sustento de los levitas y ya no hay levitas en servicio, entre otras cosas que tenían implicación directa con el templo, primero con el tabernáculo y después con el templo. Así es de que si todos aquellos quienes comparten muy gustosamente la enseñanza judía y tradiciones judías, ¿por qué no hablan de esto? Es para dar vergüenza, por supuesto, que los estudiantes por sí mismos hayamos tenido que llegar a esta gran verdad oculta por quienes se dicen enseñantes de las raíces hebreas. Les gusta mucho enseñar la tradición judía, cosas que no están escritas en la palabra de Dios, pero no enseñan lo que en este sentido sí enseña el pueblo judío. Es decir, el pueblo judío es muy claro en ese sentido y no te enseña el diezmo. De hecho, ellos juzgan y dicen, no, bueno, el cristianismo enseña el diezmo, pero no tiene vigencia, no tiene sentido. Desconocen el propósito. Así te lo dicen literalmente. Y es una vergüenza. ¿Por qué? Porque se dicen que ya no son cristianos los de las raíces hebreas, los de mesiánicos, etc. Ya no son cristianos, pero siguen aferrados a la enseñanza cristiana del diezmo y las ofrendas, totalmente descontextualizado de la ley. Y esto es para dar vergüenza.
Así es de que hay que tener mucho cuidado. Esto no significa, por otro lado, no significa de ninguna manera que la gratitud genuina de las personas con cualquier ministerio del que te estés sirviendo, puedas aportar para apoyar en lo que necesiten. Pero no se vale, pero no se vale que es el abuso. ¿No? Pues una cosa es de que de repente tengas la oportunidad y por gratitud aportas un ministerio del que tú te alimentas, no importa cómo se llame, de dónde venga, quién lo comparta, etcétera. Te lo digo con toda sinceridad. Es bueno es necesario que tú expreses gratitud, claro que sí. Pero no se vale que la gente abuse tomando la gratitud de las ovejas para engañarles y decirles, ah, no, no, pero tiene que ser tu diezmo, o sea, cada mes, cada quincena, tu, tu 10% de lo que ganes. Y si no, te vas a ir al infierno. O sea, casi literalmente te dicen esto, ¿no? No eres hijo del reino, etcétera. Tantas cosas que se venden a través de esa mentira. Y este pasaje, lamentablemente, es utilizado de esa manera. Pero es muy fácil, si tú estudias las cartas del apóstol Pablo, Pablo nos enseña cómo él mismo trabajaba con sus propias manos, incluso él mismo ayudaba de lo que obtenía de sus ganancias, de su trabajo, vendiendo casas de campaña, ayudaba a los pobres. Así es de que tendríamos que entender esto de una forma muchísimo más responsable. Pero también es cierto que también este error que se difunde y continúa difundiéndose de esa manera, pues también es parte de la responsabilidad de quienes debiendo estudiar no estudiamos en su momento. Así es de que bueno, para todo hay tiempo y si tienes la oportunidad, adéntrate en el tema. Te invito para que es muy interesante, por supuesto. Y si eres de los que gusta mucho de leer judaísmo, pues métete en el tema. Te vas a dar cuenta incluso el nombre tal cual recibe el mandamiento tradicional de la ley judía, no de la ley de Moisés que habla de esta aportación que tiene propósitos totalmente distintos hoy en día. Así es de que hoy en día el Señor es quien llama a quien en un momento Él considera para compartir su palabra. Y es Él mismo el que sostiene cualquier ministerio fidedigno. Y no solo de los dineros de otros, incluso, escuchen bien, sino incluso en ocasiones de los propios recursos de aquel que es llamado. Por supuesto, muchas veces las personas no aportan, pero eso no significa que alguien que tiene un llamado y que tiene su propio trabajo y que en un momento tiene la oportunidad de aportar y para erogar los gastos necesarios para que se difunda el mensaje, no lo puede hacer. Claro que sí, por supuesto que sí. La falsa enseñanza en ese tema tan delicado ha llevado a líderes religiosos a tener vidas de opulencia, negocios hechos con dineros de las ovejas para hacerse más ricos y de más lujos, por supuesto, cosas a las que tratando de autojustificarse, ellos les llaman bendiciones de Dios. Lo cierto es que ninguna bendición del Señor puede provenir del engaño y del abuso. Tengamos cuidado. Re- eh, el Señor envió a sus apóstoles como ovejas entre lobos. Pero vamos a ver la característica que debemos tener para poder ser guardados por Él. Dice el verso 11, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, estamos hablando de que primeramente, recuerden, iban ya los israelitas, ¿sí? A los de la casa de Israel. Así es de que eh, no,
En este momento no estamos hablando de gentiles que no les interesa el Evangelio. Estamos hablando de aquellos que tendrían que haberlo ya esperado. Verso 14 nuevamente dice, y si algunos no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Wow. Dice Génesis 19:24, mas entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Por qué Sodoma y Gomorra recibieron tal retribución? Bueno, porque durante todo el tiempo en que Lot intentó compartir su fe con los pobladores de aquellas ciudades, jamás quisieron recibir el buen mensaje, sino que siguieron corrompiéndose, y cuando los ángeles llegaron con Lot para avisarle que las ciudades serían destruidas por el Señor, tampoco sus yernos, los yernos de Lot, creyeron a este mensaje. Y aún su esposa incluso pereció porque su corazón estaba en la forma de vida de aquellas ciudades, que por juicio de Dios serían destruidas. Así es de que los discípulos efectivamente sacudieron el polvo de sus pies como testimonio contra esas ciudades y aquellas que le rechazaron. Entonces Pablo y Bernabé, por ejemplo, estando en Antioquía de Pisidia, ellos recibieron también un rechazo. Y estamos hablando del rechazo del pueblo judío. Y cumplieron este mandamiento de Yeshua acerca de sacudir el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Ellos tenían mucho celo de este mensaje y de cómo la gente quería escuchar el mensaje de las palabras del apóstol Pablo. Dice Hechos capítulo 13, verso 50. Pero los judíos... Estamos hablando, ok, aquí confirmamos, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. ¿Se dan cuenta cómo ellos cumplieron el mandamiento de Yeshua? Tal cual. Así lo hicieron, porque esto era señal de que efectivamente ellos perecerían el juicio que acabamos de ver en el versículo 15. Continuamos el verso 16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Aquí está la clave. Yeshua les dio estos dos principios que resultan básicos para todo aquel que comparte el Evangelio de las Buenas Nuevas. Sin embargo, cumplir estos dos principios de actitud implican un equilibrio de carácter que define a un verdadero hijo de Dios. Porque estas dos actitudes representan un antagonismo, porque la actitud de la serpiente, en el sentido de ser prudente, requiere de que sea una persona prudente, pero astuta también. Pero que esa actitud no sea usada en un mal sentido. Recordemos que la actitud de la serpiente, cuando engañó a Eva, dice la escritura tal cual que era astuta, más que todos los animales. Pero lo que sucedió es que ella, Satanás, obviamente, hablando de la serpiente, utilizó esta cualidad de la astucia en un sentido negativo, ¿okay? con todo el propósito de pervertir el entendimiento de Eva. Mientras que el ser sencillos, por ejemplo, como dice Yeshua, como palomas, implicaba precisamente un contrapeso de lo que puede ser la actitud de una serpiente. Así es de que esto significa que si logramos obtener estos dos atributos en su justa medida, fíjate qué importante, entonces no importará que caminemos entre lobos, porque el Señor nos guarda si guardamos estos principios.
En la medida que guardamos sus palabras, sus mandamientos, el Señor nos guarda. Dice, continuamos el verso 17, guarda y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y así se cumplió. Vimos cómo es que en los estudios del libro de los Hechos, efectivamente, los arrestaban, estaban sobre ellos, presionándolos para que no dieran este mensaje, para que no hablaran de Jesucristo resucitado, etcétera, etcétera. Sin embargo, se daban milagros impresionantes, eran liberados de las cárceles, etcétera. Dice verso 18, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Wow. Esto es impresionante, impresionante. Por supuesto que esto le sucedió mayormente a los apóstoles, que fueron perseguidos hasta su muerte. ¿Por causa de qué? Por causa del Evangelio de Yeshua. Y hemos visto que quedó registrado en el libro de los Hechos también que los apóstoles efectivamente eran presos y llevados ante las autoridades, incluso los propios líderes religiosos se sorprendían en gran manera al escuchar de boca de los apóstoles la forma en que hablaban de las maravillas de Dios, a pesar de que nunca fueron conocidos como hombres doctos en las Escrituras. Y es por ello que podemos confirmar en todos estos pasajes, en donde vemos la forma en que hablaban los apóstoles, desde Abraham hasta los profetas, que efectivamente era el Espíritu del Padre el que hablaba a través de ellos. Esto que le sucedió a los apóstoles continúa dándose hoy en día, por supuesto. Tanto en la persecución, que hoy sufren muchas personas, a grado de que en algunos países se prohíbe el Evangelio, como el caso de que en muchos es el Espíritu de nuestro Padre el que habla a través de quienes llevan el mensaje de la preciosa semilla, a fin de que solo sea el Padre el que se lleve la gloria. Dice el verso 21, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Hoy en día muchos de nosotros padecemos el rechazo de nuestra propia familia. Bueno, muchos nos han compartido ahí en las redes sociales mensajitos con un sentido de dolor en el corazón, por supuesto, que compartimos todos acerca de este tema. ¿Sí? Que nuestra propia familia, por causa de nuestra fe, nos rechaza. Y esto nos hace diferentes a los demás. Y eso es justo lo que no pueden resistir los entes espirituales que tienen sometidos a quienes han decidido rechazar el mensaje de vida. Por eso el contexto de la persecución de la que habla Yeshua tiene que ver con el poder que les dio a los apóstoles. Pues son los entes espirituales de maldad los que en realidad nos desprecian. Así es de que si tú padeces el rechazo de tu familia por el nombre de Yeshua, piensa en esto, piensa que debes orar por tu familia, sabiendo que existe un poderoso aspecto sobrenatural, espiritual, de por medio. Continuamos el verso 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y aquí está la promesa del Señor. ¿Qué pasa si declinas y cedes a tu fidelidad al pacto con el Eterno, con tal de hacer las paces con tu familia que rechaza el Evangelio? ¿Qué pasaría? Bueno, lamentablemente no habrás perseverado hasta el fin. Y cuando habla de hasta el fin, habla al grado de despreciar tu propia vida, incluso con tal de permanecer de permanecer firme en tu fe. No importa en un momento dado que, que te duela, que pases por esta situación difícil. Debes tener paciencia, debes orar al Señor, porque finalmente el Señor
puede hacer una obra milagrosa y puede usar cualquier medio, cualquier circunstancia para hacer que incluso tu propia familia venga al Padre. Así es de que, bueno, tengamos fe, continuamos en nuestro camino y no cedamos, sino que hay que perseverar hasta el fin. Dice el verso 23, cuando os persigan en esta ciudad, huir a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Está hablando del tiempo de su venida. Pero hay algo curioso que no se entiende muy bien cuando dice cuando os persigan en esa ciudad, huida a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Bueno, para entender mejor de qué está hablando Yeshua, tendríamos nosotros que ver el pasaje paralelo a de lo que está diciendo el Señor. Porque de otra manera no se entendería correctamente. El pasaje del cual podemos entenderlo está en el capítulo 24 de este mismo Evangelio. Dice Mateo 24, versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y a continuación Yeshua comienza a describir las razones por las que nosotros deberíamos soportar los desprecios por causa de su nombre. Dice el verso 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y al padre de familia llamaron Belzebú. Dice, si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Bueno, ¿qué está diciendo el Señor? Aquí está diciendo claramente que no podríamos nosotros no padecer lo que Él padeció. O sea, como que tener un trato privilegiado. Así es de que tenemos que entender, esto nos va a dar mucha fortaleza si entendemos en su justa medida estas palabras del Señor, como una advertencia, pero una advertencia que nos debe dar paz también, consuelo, y también debemos estar tranquilos en ese sentido. No deberíamos pretender ser más que nuestro Maestro. Y habla de Belzebú. El Señor dice, si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Es decir, recordemos que a Yeshua lo compararon con Belzebú, o que hacía los milagros que hacía por Belzebú. ¿Quién fue Belzebú? Es un dios de Ecrón. De acuerdo al segundo libro de Reyes, capítulo 1, en el verso 2 se describe a este dios Ecrón, que fue diseñado para expresar toda la idolatría que se consideraba para adorar al diablo. Y Levítico capítulo 17, verso 7, si ustedes recordarán, vimos que se habla también de adoración a los demonios que en su momento tuvieron los israelitas. Y para lo cual se evitó precisamente, se dieron mandamientos para evitar que se llevaran a cabo sacrificios en lugar que no fuera el tabernáculo. Así es de que, bueno, según se dice que la adoración al dios Ecrón fue algo tan satánico que fue por esa razón que recibió el nombre sinónimo de Satanás. Continuamos, el verso 26 dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto, que no haya de saberse. Dice, no los temáis. No está hablando, te está diciendo no propiamente de lo que hacen las personas, sino de la influencia que reciben para hacer lo que hacen. Estamos hablando de un aspecto espiritual de poder. Así que dice, no los temáis porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado, ni oculto, que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas.
Yeshua está hablando de su revelación, del conocimiento que finalmente llegará a todos. Todo aquello que por algún tiempo ha sido oculto a los oídos de los que aún son inmaduros quizás en la fe. Pero eso habla por esa razón habla de lo que se ha dicho en tinieblas. Eh, Porque va a llegar el momento en que será posible expresarlo por el conocimiento que recibimos de él. Y más adelante, Yeshua habla acerca de confesar a Yeshua ante los hombres. Lo que confirma que el Señor habló acerca de su revelación, del conocimiento de Dios a través de la revelación que nos da el Hijo. No importa que haya personas que no entiendan el verdadero evangelio. Si tú ya lo entendiste, ya recibiste el mensaje del verdadero evangelio, entonces debes hablarlo, debes proclamarlo, como dice, desde las azoteas, es decir, sin limitación alguna. Es algo maravilloso y que a todos nos implica una gran responsabilidad. No importa que haya personas que no lo conozcan, ya ese trabajo será del Espíritu de Dios. Tú tienes que hablarlo y dejar la semilla. Dice el verso 28 de Mateo 10, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. O sea, aquí te está diciendo que tienen una limitante, no pueden matar tu alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ay, ese sí, por supuesto que sí. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si Yeshua dijo que hay que temer al que después de la muerte tiene poder para echar en el infierno, esto significa que solo hay que temer a Dios. Porque no existe absolutamente nada ni nadie que tenga poder para echar en el infierno a nadie. Y estamos hablando de tu alma. Dice capítulo 20 de Apocalipsis a partir del verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿quién tiene poder para esto? ¿Quién tiene poder? El único poder para echar en el infierno es el Señor. Así es. Continuamos, el verso 32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, está hablando Yeshua, y está hablando de un concepto importantísimo, de confesar, dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La palabra confesar en el griego es la palabra homologeo, que significa o que tiene que ver con asentir, confirmar el pacto. A través de lo que hablamos, a través de lo que tú expresas. Fíjate qué importante es esto, de manera que, ¿cómo alguien entonces podría negar al Hijo de Dios? Bueno, cuando leemos la Biblia acerca de los que niegan al Hijo de Dios, normalmente la gente señala al cristianismo, ¿no? Nada más así como que señalan para allá, al cristianismo, al católico, al ateo, etcétera. Como quienes niegan al Hijo de Dios. Ellos sí son los que niegan al Hijo de Dios.
Pero, sin embargo, volvamos al texto. Yeshua le está hablando ¿a quién? No le está hablando a ajenos, no le está hablando a los extranjeros, a personas que no conocen la palabra de Dios. Si ustedes se dan cuenta, recuerden, estamos hablando desde el versículo 1 de este capítulo, ¿de quién? Pues los de casa. A ellos fueron enviados los apóstoles. ¿Sí? Yeshua le está hablando a sus discípulos en primera instancia. Como podemos leer desde el versículo, en el inicio del capítulo 12 de Juan, por ejemplo, Yeshua ni siquiera le estaba hablando a las multitudes, sino que le estaba hablando a los que le seguían, los que ya eran de él. Cuando Yeshua dijo que al que le niegue delante de los hombres, él también les negará, es una advertencia que Yeshua hizo a los que dicen que le siguen, pero que con sus bocas lo que hacen y lo que hacen al compartir lo que él no habló, lo que no compartió, lo que no es palabra de él ni del Padre, sino que es palabra propia de hombres, doctrina de hombres, tradición de hombres, ¿qué es lo que están haciendo? La pregunta es, si tú compartes eso, ¿tú crees que Él te confesará delante del Padre? Vamos a leer nuevamente lo que dijo. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dice verso 32, a cualquiera pues que me confiese, es decir, a cualquiera que esté que esté de acuerdo, que hable, estando de acuerdo con lo que yo hablé a los hombres. Yo también, dice, fíjate la promesa, dice el Señor, dice Yeshua, yo también estaré de acuerdo con el tal, con el que hable así, para justificarlo delante de mi Padre, que está en los cielos. Fíjate, qué importante entonces es que tengas cuidado de lo que compartes cuando dices compartir el Evangelio. Pero resulta que andas compartiendo lo que dicen los rabinos, lo que dice Maimónides, aquel que creó los 13 principios de fe del judaísmo, en donde tuvieron como propósito específico negar la existencia del Hijo de Dios. Y como consecuencia, toda su doctrina con esa influencia, toda absolutamente, como hasta hoy en día todo el judaísmo. Hay que tener cuidado de el alcance y la profundidad de las palabras de Yeshua, de entenderlas en su contexto completo, correcto, y del alcance que tienen. Si realmente tú quieres que Yeshua abogue por ti delante del Padre, ¿qué estás haciendo compartiendo lo que no es de Él? ¿No deberías compartir su evangelio, sus palabras, siendo fiel literalmente a lo que Él habló? Que cada quien decida finalmente la forma en cómo entiende lo que el Señor ha hablado. Continuamos en el verso 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Yeshua dijo ser causa de división, porque la paz que Yeshua vino a traer no es de este mundo. Esto significa que su paz no la entiende el mundo. Y como no la entiende, tampoco entiende el verdadero amor a su nombre. Esto implica que quienes guardan su palabra no comulgan con quienes no la guardan. Porque una cosa es guardar su palabra y otra cosa es decir que somos de Yeshua. Y esto tiene que ver con su manifestación a todo aquel que cree en Yeshua. Dice Juan capítulo 14 a partir del verso 22.
Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yeshua y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas, todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Claro, la forma en cómo la paz, el shalom, lo entiende alguien que ha sido fiel en toda la doctrina de Yeshua, por supuesto que no tiene nada que ver con la paz que como la concilia el mundo y los medios a través de la cual la concilia. No, nada que ver. Hay que entender esto. Y todo tiene relación precisamente con su mensaje. Morir a ti mismo, llevar tu cruz, etc. Todo está conectado. Todo tiene una coherencia en la medida en que nosotros vamos aprendiendo las palabras del Señor. Dice el verso 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Fíjate bien lo que dice, no significa que no ames a tu padre y a tu madre. Por supuesto que no. O sea, tú tienes, por supuesto que amas, debes amar a tu padre y a tu madre, y hay que demostrarlo con hechos tangibles. Pero fíjate lo que dice, el que ama a padre o a madre más que a mí. Aquí hay algo muy importante. Dice, no es digno de mí. El que ama al hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Lo que está diciendo Yeshua es que todo creyente debe tener una prioridad, y esa prioridad es el Señor. Un hijo de Dios está siendo preparado para el reino venidero, y en el reino del Señor todos tendrán una función muy importante. Así es de que si tú consideras que Yeshua no ocupa el primer lugar sobre todos los aspectos de tu vida, eso significa que aún no has madurado en tu fe, seguramente. Aún no está en el lugar que debería estar en tu vida. Esto por supuesto que no significa que no cumplas con las responsabilidades de la vida espiritual de tu familia. Debes amar a tus hijos, debes amar a tu esposa, debes amar a tus padres, pero no más que al Señor. Esta es una gran verdad, y eso es algo que el mundo no va a entender. Y por supuesto que no lo va a aceptar aquel que rechace el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando tú ya entendiste que amar al Señor más que a los tuyos implica en consecuencia una bendición que puede ser la misma bendición que reciben los tuyos, entonces entiendes perfectamente que el Señor es justo. Este mandamiento no es un mandamiento egoísta por parte de Dios. Todo lo contrario, es un mandamiento que en el momento que tú lo cumplas, en el momento que tú lo cumples tal cual, el Señor en su misericordia vela por los de tu familia. Qué importante es esto, entenderlo, ser consciente y aún más ser testimonio de esta gran verdad. La cruz significa muerte, morir a uno mismo, al tiempo que representa la resurrección de Yeshua, por supuesto. Dice el verso 39, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido en base a tomar su cruz. De manera que el que dice tomar la cruz del Señor sin seguir verdaderamente al Mesías, se pierde en el camino. Y por otro lado, el que va de las consecuencias de la cruz, el que va de la responsabilidad de morir a ti mismo, en realidad no es un creyente en Yeshua.
Dice el verso 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esto es, el que recibe el mensaje de Yeshua, recibe la salvación. Dice el verso 41, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Pues esto tiene que ver justo con lo que vimos en versículos atrás, en donde Yeshua envió a sus discípulos. Y habría quienes les recibirían y habría quienes no. Porque quien lleva la palabra de Dios es quien lleva la palabra profética más segura. Y si recibes en tu casa a quien lleva la palabra, entonces recompensa tendrás. Dice el verso 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Esto es una enseñanza que a todos nos rebasa, a todos por igual. Porque no está hablando de la calidad incluso, no, nos está hablando a nosotros de esta calidad que puede tener una persona en sí misma, que sin importar que sea un creyente o sea un gentil, se conduzca de forma correcta. No importa que la persona no conozca aún todavía el Evangelio, si finalmente hace lo correcto a los ojos del Señor. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los decretos de los hombres conforme a mi evangelio. Que el Señor tenga misericordia de su pueblo. Amén.